Convocados por Avanzada, los partidos políticos se sentaron uno junto al otro para platicar sobre la democracia en Colima. Era el inicio del debate y ya confrontaban las ideas. La democracia colimense goza de buena salud, gracias a la madurez política y conciencia cívica de los ciudadanos colimenses, que son muy inteligentes. Creo que definitivamente no podemos hacerle creer a la gente, al pueblo de Colima, de que hay democracia plena en nuestro estado. Simplemente, si no, yo preguntaría por qué no se pudo constituir un consejo electoral plenamente ciudadano, porque se tuvo que utilizar a la mayoría oficiosa en el Congreso del Estado para imponernos un consejo que definitivamente no va a ser un árbitro confiable en esta próxima elección. No es posible que en el Estado no reconozcamos esta cultura, esta salud democrática, y que tengan que venir encuestas, índices, que a nivel nacional reconozcan a Colima como uno de los estados que obtuvo el primer lugar. Es necesario que los partidos políticos, la oposición, sea responsable, que la libertad de expresión no sea una libertad para mentir. Pero para la población es más urgente hoy en día pensar que comer, donde vivir, tener trabajo y medicinas que la participación ciudadana. ¿Cómo podemos hablar en Colima de participación ciudadana con una ley que no lo permite y con el hambre y la pobreza que existe? Hay que reconocerla. También con hambre, sin educación y sin empleo no hay democracia. Hay partidocracia, hay elecciones y se hablan que aquí se ganan con votos, pero también recuerdo que con votos y con la participación del gobierno a favor de un partido político también se anulan elecciones. Algunos hablaban de la democracia en Colima con su propia experiencia. Cuando los consejeros electorales de entonces emiten un dictamen, el reconocimiento a un partido, al PANAL, con 3 diputados después de la elección, validan la elección y le otorgan en un dictamen al PANAL 3 diputados. Y esos mismos consejeros, al mes siguiente, en un mismo dictamen firmado por ellos mismos, desaparecen al PANAL por falta de votos. Esa es la democracia que tenemos en Colima. Las respuestas no se hicieron esperar. Pues hay que aprender a sacar cuentas y aprender a leer para saber por qué fue ese resultado en esa elección. No cualquiera lo puede entender y hay que ser estudiado para entenderlo. Pero no todo fue confrontación. En algo coincidieron los partidos. El desencanto de los partidos, efectivamente hay desencanto, porque ¿cómo es posible que se le proponga a los ciudadanos ir como candidatos a diputados por un partido y llegan al Congreso y se instalan con una reacción totalmente diferente, con otros colores? Yo creo que por eso la gente empieza a ya no creer en los partidos. Y fomenta sobre todo que la gente se desencante de los partidos. A veces los medios de comunicación se les culpa de esto, a veces se les culpa a la ciudadanía, a veces el que verdaderamente tiene la culpa son los políticos, y ellos generan ese desencanto que hay hacia la política. En Colima, la mala reputación de todos los políticos que tenemos, porque día con día se documentan acciones de corrupción. Al hablar sobre las acciones buenas y malas del gobierno estatal, los colores salieron a relucir. La pregunta parecía haber sido otra. Pues primero mencionar al dirigente del Partido Verde que nos llamamos Partido Nueva Alianza, no PANAL. Es como si yo hiciera mención de su partido como el Partido Gris, no el Verde, por su escaso trabajo. No voy a hablar de las cosas buenas porque para eso está aquí el PRI, el PANAL y Convergencia, integrantes todos de ese sindicato de partidos al servicio del gobierno del Estado. El tema de la seguridad pública fue uno de los principales puntos de debate. Tenemos en Colima una crisis social en todos los sentidos. Tenemos más de 190 ejecutados por el crimen organizado, 13 decapitados, 80 heridos inocentes y sin una sola estrategia con resultados positivos. Quiere culpar al gobierno federal de la seguridad en Colima, pero yo recuerdo que los delitos que más daño le hacen a los colimenses son los del fuero común. Hay cada vez más robos casa habitación, hay asaltos en la calle, secuestros, timados, y obviamente todo esto es responsabilidad del gobierno estatal.
En el problema de la seguridad, el gobierno del estado también ha hecho un gran esfuerzo para mantener el orden en Colima, a pesar de su tardía reacción, ya que antes no aceptaba que hubiera disputas de narcotraficantes en el estado, hasta que vino la lamentable ejecución del exgobernador y del asesor del gobernador, el doctor Adame. Que falta difusión para prevenir el delito, falta que la sociedad se haga corresponsable con el gobierno federal y el gobierno estatal en la lucha contra el crimen organizado, pero también en los delitos del fuero común. Dentro del ejercicio democrático convocado por el diario Avanzada, los dirigentes de los partidos políticos en Colima decidieron trabajar con las ideas que ahí se habían expuesto y esperaron encontrarse nuevamente para discutir ideas, como en el foro convocado por el diario colimense.